Nuestra siguiente ponente es la doctora Verónica Martín. La doctora Martín es especialista en aparato digestivo de nuestro servicio, es miembro de la unidad de motilidad digestiva y además es experta en intolerancias y en pruebas funcionales digestivas, y es a quien recurrimos cuando tenemos pacientes muy complejos, refractarios, ya que lleva la consulta monográfica de intolerancias y de pacientes funcionales refractarios. Nos va a hablar sobre el tema más popular de todos, el sobrecrecimiento bacteriano. Gracias, doctora Martín. Bueno, muchas gracias por la invitación, a los organizadores y a vosotros por estar aquí. Bueno, como dijo la doctora Casanova, este es un tema que ha generado cierto revuelo en la población y también en nuestro ámbito. Okay. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, lo que vamos a intentar un poco dilucidar aquí es si el SIBO realmente existe, si es una realidad o solamente es una moda. Bueno, hace unos años nos encontrábamos en la consulta, hace unos años, vamos, no muchos, nos encontrábamos en la consulta pacientes que les dolía la tripa, decían, doctor, me hincho, todo me sienta mal, yo creo que tengo la bacteria del helicóptero, ¿no? A todos nos suena que algún paciente nos llegó así, que se referían, por supuesto, al Helicobacter pylori. Hoy en día tenemos más o menos la misma circunstancia, solamente tachando una palabra y poniendo al lado SIBO, pero se nos presentan prácticamente los mismos pacientes con los mismos síntomas. Entonces, ¿es una realidad? Pues sí. ¿Es una moda? Pues sí. Ahora mismo entramos en Instagram, en TikTok, en PubMed y los artículos y publicaciones científicas y no científicas hay por montón. Y está claro que esto es así porque, bueno, estamos ante un cambio social. Los pacientes hoy en día están mucho más informados y son mucho más proactivos a los síntomas que tienen, a los diagnósticos de sus enfermedades, incluso al tratamiento de sus enfermedades. Los pacientes hoy en día consultan frecuentemente por sus síntomas, sean leves o no, al doctor Google, quien les da todas las respuestas. Estamos en la era de la salud perfecta, en donde todos los síntomas que tengan los pacientes, sean leves, sea un dolor ocasional de cabeza o un reflujo, ¿no se escucha, no? ¿Sí? O sea, un reflujo puntual ya es un síntoma para los pacientes, ya es un síntoma de alarma porque todo el mundo quiere tener una salud perfecta. También estamos en la era de los trastornos de la conducta alimentarios, donde muchos pacientes sabemos que tienen restricciones voluntarias de los alimentos por este tipo de trastornos, ante los cuales cualquier presencia de gases, como dijo la doctora Resina, en los pacientes significa que tienen probablemente una enfermedad y esto no es así. Tenemos que el SIBO, ante esta realidad que estamos viviendo, pues viene a responder a algunas cuestiones como el meteorismo, la dispepsia, el síndrome de intestino irritable, que no tienen una buena respuesta o que no para todos es bien recibido tener una enfermedad funcional. Y esta enfermedad externaliza un poco la responsabilidad que tienen los pacientes sobre su propia salud, ¿no? Porque ya al decir tenemos una enfermedad no somos partícipes del tratamiento. Pero también es cierto que es una realidad. El SIBO existe y ha existido desde hace décadas. El SIBO es la presencia de un excesivo número de bacterias en el intestino delgado. Sabemos que las bacterias se distribuyen a lo largo de todo el tracto digestivo, van de menos a más, menos en los tramos superiores, a nivel del estómago, el duodeno, donde la proporción de bacterias es mucho menor, y a medida que nos alejamos, que vamos más hacia las porciones distales, en el colon principalmente, la proporción de bacterias es mucho mayor. Entonces, cuando hay un aumento anómalo de las bacterias a nivel del intestino delgado,
por encima de 10 a la 12 principalmente, es lo que se denomina como SIBO, esa pérdida del equilibrio y esa pérdida de la distribución normal de las bacterias. ¿Y qué ocurre cuando tenemos estas bacterias aumentadas o sobrecrecidas en el intestino delgado? Pues que la fermentación bacteriana normal de los nutrientes va a ocurrir en el intestino delgado y esta fermentación excesiva va a producir un aumento de los gases a este nivel. Estos gases, como han comentado mis compañeros previos, que por cierto me dieron un preámbulo magnífico para mi charla, producen un aumento importante del hidrógeno, del metano, del CO2 y de otros gases a nivel del intestino delgado, y esto va a producir los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas del SIBO? Principalmente el síntoma más prevalente es la hinchazón abdominal o el meteorismo, que ya nos comentó la doctora Resina previamente todo lo más importante sobre el meteorismo, pero también va a producir otros síntomas como diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, flatulencia, entre otros. También puede producir estreñimiento y gases y déficit de vitaminas. Y como vemos, estos síntomas son tan inespecíficos y muy frecuentes y comunes a otras enfermedades, como las que ya han mencionado previamente, o como la dispepsia, personas sanas, pacientes con Helicobacter pylori, con dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable, enfermedad celíaca, entre muchos otros. ¿Con qué asociamos o con qué está asociado el SIBO? Pues está asociado con una larga lista de enfermedades, pero principalmente con las que producen una motilidad anormal del intestino delgado. Es decir, con enfermedades que ya predisponen, por un trastorno neurológico de base, principalmente, que predisponen un enlentecimiento del tránsito intestinal. Y este enlentecimiento lo que va a producir es un éstasis de las bacterias, una pérdida del peristaltismo normal del intestino, que todos sabemos que se divide en fases, y se produce una alteración del complejo mayor migratorio y se produce un enlentecimiento del tránsito intestinal. Algunas de estas enfermedades son la esclerosis sistémica, la diabetes o la neuropatía diabética autonómica de larga evolución, la gastroparesia o el uso prolongado de fármacos que inhiben la motilidad. Otra de las causas o otra de las enfermedades que se asocian o de los trastornos que se asocian con el SIBO son las anomalías anatómicas, es decir, las cirugías intestinales. Principalmente aquellas cirugías cuya reconstrucción es con una reconstrucción, valga la redundancia, que deja o que se produce con una asa ciega, porque allí, debido a que no hay un peristaltismo normal en las asas ciegas, también se puede producir un aumento o un crecimiento anómalo de las bacterias. También vemos que puede estar asociado con estenosis intestinales por enfermedad de Crohn o por algunas otras enfermedades o radioterapia, y también con cirugías que incluyan la válvula ileocecal, es decir, resecciones de colon derecho o resecciones del ilion terminal, donde al no haber la válvula ileocecal, se va a perder esa barrera anatómica normal que evita que las bacterias del colon migren hacia el intestino delgado y por ende se va a producir dicha migración. También asociamos el SIBO con la hipocloridria, sea por resecciones quirúrgicas, por cirugía, que ya actualmente no se realizan tanto las vagotomías, o por fármacos que inhiben la bomba de protones, como los conocidos IVP o el omeprazol principalmente. Esta supresión del ácido gástrico, sobre todo cuando es a largo plazo, puede producir una pérdida de las defensas normales del intestino para que
mantienen ese número de bacterias disminuido en los tramos superiores y esta inhibición puede producir este sobrecrecimiento. Enfermedades que produzcan inmunodeficiencia, puesto que el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico están también asociados con el sistema inmunológico, y esta pérdida de las barreras inmunológicas también puede favorecer el sobrecrecimiento bacteriano. Y hay otro grupo de enfermedades en donde hay asociación con el SIBO, pero que esta asociación no está tan clara, tan establecida. Y entre ellas tenemos el síndrome de intestino irritable. De todas estas enfermedades, pues ya vemos que son muchísimas, que podría estar asociadas prácticamente con cualquier cosa, pero de todas ellas, ¿en cuáles el SIBO es más prevalente? He traído esta tabla de un artículo publicado en el año 2013, en el cual resaltan o analizan cuál es la prevalencia del SIBO en muchas enfermedades. He resaltado dentro de los cuadros las que tienen prevalencia mayor de 75%, y vemos que estas son la enfermedad de Crohn, la dismotilidad no específica, la colitis ulcerosa, el síndrome de fatiga crónica, pancreatitis crónica, la inhibición del ácido, la fibromialgia, el síndrome de intestino irritable y todas las cirugías abdominales, como ya les decía. Está claro que las cirugías abdominales son las que tienen, mayor prevalencia, pero hay otras donde la variabilidad de la prevalencia es muy importante, como por ejemplo en el síndrome de intestino irritable, donde la variabilidad va desde menos de 10 hasta más de 70, es decir, entre 4 y 78 la variabilidad pues, puede ser alta o baja o media. Y hay otras enfermedades donde también la variabilidad es importante, como en la enfermedad de Crohn. Como les decía, esta es una cirugía con una reconstrucción que deja una asa ciega, y en estas asas ciegas se puede producir el sobrecrecimiento. Y bueno, ¿cuándo debemos descartar SIBO? ¿Lo debemos descartar siempre en todos los pacientes? ¿Cuándo? Según la guía del Colegio Americano de Gastroenterólogos, publicada en el año 2020, dice que se debe pensar en descartar SIBO con un test de aliento en los pacientes que tienen un síndrome de intestino irritable, también en los pacientes en los cuales se encuentran sintomáticos y que tienen una sospecha de un desorden de motilidad, también en aquellos pacientes que están sintomáticos y que se les ha realizado previamente una cirugía abdominal. Contraindica realizar o investigar el SIBO en pacientes que tienen uso prolongado con IBP, y también sugiere descartar SIBO, sobre todo con la presencia de metano en pacientes con estreñimiento crónico. Vemos que, como les decía, las indicaciones son muy amplias. Sin embargo, en el consenso europeo, en la guía europea para indicaciones y realización de los test de aliento, que fue publicada en el 2021, aquí sí ya restringen un poco y acotan estas indicaciones. En esta guía europea nos queda mucho más claro que la indicación de SIBO es en aquellos pacientes que presentan hinchazón, gases, meteorismo, flatulencia, signos de mala absorción, en ausencia, y esto es muy importante, en ausencia de otros diagnósticos realizados con endoscopia o con prueba de imagen, y especialmente, y esto es lo más importante, especialmente en aquellos que tienen un factor de riesgo para sobrecrecimiento bacteriano, es decir, que tienen una moderada o alta probabilidad pretest de tener el SIBO. Es decir, cualquier paciente que tiene meteorismo o que tiene gases o se hincha, que tiene pruebas normales o no tiene factores de riesgo, no tiene factores de alarma, ni cirugías abdominales previas, ni una enfermedad neurológica previa, probablemente no tiene SIBO, ¿vale? Entonces, ¿cómo diagnosticamos el SIBO?
En primer lugar, menciono el cultivo del aspirado duodenal yeyunal, ya que esta es la prueba gold estándar para el diagnóstico del SIBO. En esta prueba, a través de una endoscopia, se aspira el contenido duodenal o yeyunal, se intenta que sea lo más distal posible, y se cuantifica el número y tipo de bacterias. El problema de esta prueba es que no está estandarizada. La técnica, el método no está aún estandarizado a nivel internacional. El otro problema que tiene es que es invasivo porque, como ya vemos, requiere una realización de una endoscopia y que es, por supuesto, costosa por dicho motivo. El otro test diagnóstico que tenemos como alternativa es el test de aire expirado, que es un método fácil de realizar, ya que el paciente se lo puede realizar a nivel hospitalario o incluso en su propio domicilio. Es económico, no es invasivo y produce pocos efectos secundarios. ¿Cuál es el hándicap de que tiene este test de aliento? Pues bueno, que requiere una preparación previa del paciente. Requiere que el paciente, 24 horas antes de la realización del test, realice una dieta baja en residuos. Ya cuando el paciente tiene que realizar una dieta baja en residuos, ya pierde un poco la fiabilidad del test. Es indirecto, ya que nosotros no medimos el número de bacterias, no medimos el tipo de bacterias que hay, sino que medimos los gases que se producen durante el test. Entonces, claro, como medimos solo los gases, no estamos cuantificando las bacterias como tal, pero es un signo indirecto de SIBO. La sensibilidad del test oscila entre un 40 y un 55%, y esto es muy variable según muchos estudios y también depende mucho del tipo de sustrato que se utiliza, pero tiene baja reproductibilidad. ¿Y cómo realizamos el test de aire expirado? ¿O cuál es el fundamento del test de aire expirado? En primer lugar, vamos a administrarle al paciente un sustrato. Este sustrato puede ser un carbohidrato absorbible como la glucosa, que se absorbe en el intestino delgado, o un sustrato no absorbible como la lactulosa y el lactitol, que transcurren por todo el intestino delgado y al llegar al colon no se absorben, sino que se fermentan por la microbiota colónica, ¿vale? Cuando le damos un carbohidrato no absorbible, este sustrato, cuando le damos el carbohidrato no absorbible, el sustrato llega al colon y, como les decía, en el colon es fermentado y como producto de la fermentación bacteriana se produce un exceso de gases, de hidrógeno, metano, CO2, y estos gases pueden ser expulsados a través de flatos o eructos, o pueden ser absorbidos o difunden a través de la mucosa entérica y se pasan a través de la circulación sanguínea hasta los pulmones y se expulsan por el intercambio alveolar, por la respiración. Aprovechando que estos gases se expulsan a través de la respiración, nosotros en los siguientes minutos o en los siguientes 2-3 horas aproximadamente después de que le damos el sustrato, recogemos cada 15 a 25 minutos el aire que expulsa a los pacientes. Como vemos aquí en la diapositiva, al expulsar el CO2, el metano y el hidrógeno los podemos recoger, cuantificar y para ello utilizamos un cromatógrafo de gases. Como decía, para la interpretación del test depende del sustrato que hemos utilizado, el sustrato que hemos empleado. Cuando utilizamos glucosa, que se suele utilizar a nivel europeo 50 gramos y en Estados Unidos, en América, se utilizan 75 gramos, como la glucosa se absorbe en intestino delgado, nosotros no vamos a ver una elevación de gases, puesto que la glucosa no se va a fermentar, no va a llegar al colon y no se va a fermentar. Y vamos a ver como normal esta gráfica, esta curva. No hay elevación de gases. Sin embargo, cuando estamos ante la presencia de un sobrecrecimiento bacteriano,
que vemos aquí, cuando hay bacterias en el intestino delgado, la glucosa sí que va a ser fermentada por estas bacterias y se van a producir estos gases. Estos gases, como vemos aquí, lo vamos a ir cuantificando cada 15 minutos en el test de aire aspirado y vamos a ver una elevación progresiva de los mismos a lo largo del tiempo. Cuando le damos al paciente el otro tipo de sustratos, que son los carbohidratos no absorbibles, que como ejemplo aquí en nuestro medio contamos con la lactulosa y con el lactitol, que se administran 10 gramos por vía oral, lo normal es que, como ya vemos, que se fermenten en el colon, es decir, que estos sustratos, como no se absorben, llegan al colon y allí se van a fermentar. Como vemos aquí en la diapositiva, los sustratos llegan al colon y aquí se fermentan. Lo normal que vamos a obtener es esta curva, es este gráfico. Al principio no vamos a ver elevación de gases y posteriormente vamos a ver una elevación de gases. También cuando estamos ante la presencia de un SIBO, cuando tenemos un test patológico, si tenemos la migración proximal de las bacterias hacia el intestino delgado, vamos a ver una fermentación a nivel del intestino delgado y esto se traduce en las curvas como una elevación por encima de 20 partículas por millón antes del minuto 90. ¿Y por qué antes del minuto 90? Porque por consenso se ha establecido que en los 90 minutos que el tiempo de tránsito intestinal del tiempo de tránsito orocecal dura 90 minutos. Entonces podemos tener esta curva que es un doble pico, el típico clásico doble pico, o podemos tener una elevación de gases de forma progresiva. Sin embargo, algunas cosas todavía no están claras con respecto al SIBO. En primer lugar, la reproductibilidad de los test es muy variable, es decir, un paciente puede tener una prueba positiva y al mes se lo realiza en otro centro y la prueba puede ser positiva. Hay un 20 o hasta un 20% de los pacientes que pueden tener, de controles sanos, de pacientes sanos que pueden tener un test positivo. Y un mismo paciente puede tener 2 tests diferentes en poco periodo de tiempo. ¿Qué más? Con respecto al SIBO, sabemos, como les decía previamente, que el test de aliento mide el inicio de la fermentación bacteriana, pero no mide el lugar donde esta ocurre. Es decir, nosotros le damos un sustrato y al cabo de unos minutos comienza a elevarse los gases y nosotros decimos, ya comenzó la fermentación bacteriana. Y como decía antes, por consenso se ha establecido que en el minuto 90 es el tiempo de tránsito orocecal. En el minuto 90 el sustrato llega al colon. Antes de los minutos 90, todo lo que ocurra antes es intestino delgado, todo lo que ocurra después es colon. Sin embargo, aquí surge pues la pregunta de, ¿todos tenemos el mismo tiempo de tránsito intestinal? No sé, pareciera que ese minuto exacto de los 90 minutos es como muy estricto. Y realmente no. Hay algunos pacientes o hay algunas personas que pueden tener un tiempo de tránsito acelerado y en estas personas esta misma gráfica que pudiera ser un SIBO en pacientes con tiempo de tránsito orocecal acelerado, donde el sustrato llega antes al colon, pueden tener también esta misma gráfica. Y eso puede ser un falso positivo. Por otro lado, tenemos el metano, que el metano ha causado también cierto revuelo actualmente, puesto que cuando hay una elevación importante de metano, no se llama SIBO, sino que se llama IMO, por Intestinal Methanogenic Overgrowth. Y el metano lo producen no bacterias, sino que lo producen unos microorganismos procariotas anaerobios, que son las arqueas. Y un 20%, hasta un 20% en nuestro medio, en las pruebas que hemos realizado en la Princesa, sí que hemos visto un aumento importante de metano por encima de 20%, podemos tener una colonización intestinal de este tipo de microbiota metanogénica. ¿Y qué pasa con el metano? Pues que ciertamente el metano es un gas
que inflama las fibras musculares lisas del colon y que también puede producir un enlentecimiento del tránsito intestinal. Es decir, podemos tener estreñimiento con SIBO, con un SIBO producido por microbiota metanogénica y viceversa. El SIBO y estas bacterias nos pueden producir, estos microorganismos nos pueden producir un estreñimiento. ¿Y cómo lo interpretamos? En el Colegio Americano, en la guía del Colegio Americano, lo que se ha llegado por consenso es que por encima de 10 partículas por millón de metano es un diagnóstico positivo para IMO, para SIBO por metano. Sin embargo, a mí no me queda muy claro si se ha establecido antes de los 90 minutos, ya que en una parte de la guía dice que debe ser antes de los 90 minutos, como vemos aquí, pero en otra parte de la guía dice que en cualquier punto esta elevación por metano es positivo. Entonces, podríamos tener un paciente con este test cuyo, si vemos la línea roja, que es el metano, eleva en un solo punto en la mitad, en los 90 minutos, o un paciente con este test donde toda la prueba ha tenido elevado el metano, o un paciente con este test que eleva el metano al principio o este que eleva el metano al final. Y en todos el diagnóstico sería SIBO por metano, pero como vemos, y parece lo lógico, no en todos los pacientes significa lo mismo ni tiene la misma implicación. ¿Y qué pasa cuando no hay gases? Bueno, podríamos decir que se hizo con glucosa, y también es cierto, si se hace con glucosa esto es normal, pero si se hace con lactulosa o lactitol no es normal. Aquí no vemos la elevación de gases normal que se debía producir. ¿Y cuáles son las posibles hipótesis o planteamientos que tenemos ante una prueba con este resultado? En primer lugar, que pueden estar disminuidas las bacterias del colon, que el paciente pudo haber hecho un ciclo de antibióticos previo o una limpieza intestinal para una colonoscopia y se ha eliminado parte de la microbiota. Por otra parte, puede que tengamos una microbiota que sea sulforreductora, es decir, que no produzca ni hidrógeno ni metano, sino que produzca otros gases como el ácido sulfídrico, el cual en los cromatógrafos habituales que utilizamos de forma convencional no se determina. Entonces, no vemos elevación ni de gas, ni de hidrógeno, ni de metano, pero es que puede que haya elevación de otros gases. Y la tercera posibilidad que tenemos ante una curva plana es que haya un tránsito excesivamente lento y que en los 120 minutos que dura el test no hayamos visto la elevación de gases, puesto que esta ocurrirá después. Y ya para finalizar voy a dar unas breves pinceladas sobre el tratamiento, el cual se basa en dos pilares fundamentales: los hábitos saludables o los cambios del estilo de vida y los antibióticos. En primer lugar, los hábitos de vida saludables se basan en dietas no restrictivas. Como recomendación, nosotros recomendamos principalmente la dieta NICE, que se basa en una dieta equilibrada, como la describió el doctor Santander, baja en grasas, rica en productos vegetales. También se le dan indicaciones a los pacientes de hacer fraccionar los alimentos, de comer lento, no comer deprisa, comer sentado, no beber exceso de agua durante las comidas. No se debe recomendar la dieta baja en FODMAP, podemos recomendar la dieta baja en FODMAP en pacientes que tienen un estreñimiento excesivo. Sin embargo, debemos recomendarla por un tiempo límite, es decir, por 4 a 8 semanas es lo que se debería recomendar en algunos casos, ya que por periodo de tiempo prolongado la dieta baja en FODMAP podría tener otros efectos secundarios como una alteración de la microbiota. Y sí que es cierto que asociado a la pregunta que hicieron previamente, no se debe recomendar en los pacientes con estreñimiento, puesto que empeora el estreñimiento. Entonces, con el resto de cambios de vida saludable y el resto de recomendaciones dietéticas y el antibiótico debería ser suficiente. Por otra parte, esta dieta incluye evitar los tóxicos como el tabaco, el alcohol, los productos procesados y el ejercicio.
El otro pilar fundamental del tratamiento es el antibiótico, que como protagonista aquí tenemos la rifaximina, ya que es un antibiótico no absorbible con muy pocos efectos secundarios, aunque por contraparte sí que tiene poca eficacia, pero con el efecto que tiene es suficiente, puesto que nosotros no queremos erradicar las bacterias de todo el tubo digestivo, lo que queremos es modular o disminuir su cantidad. La dosis es entre 1.200 y 1.600 miligramos al día y se utiliza por 10 a 14 días. Como alternativa tenemos el ciprofloxacino y en los pacientes con elevación de metano principalmente se puede emplear la neomicina con las dosis que tenemos aquí o la amoxicilina. Y los mensajes que quiero que os llevéis a casa son que el sobrecrecimiento sí que existe, ha existido desde hace años, pero está claro que actualmente hay un sobrediagnóstico. No todo lo que parece SIBO es SIBO, se debe descartar SIBO en pacientes sintomáticos con factores de riesgo o una probabilidad alta pretest. Es importante saber interpretar las gráficas, no guiarnos únicamente por los resultados que veamos en los test, y se debe tomar conciencia, hacer tomar conciencia a los pacientes y nosotros como personal sanitario, que el tratamiento del SIBO no es solo con antibióticos. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Martín. Bueno, creo que has tocado puntos muy controvertidos sobre el SIBO, que de por sí ya lo es. En aras del tiempo vamos a hacer solamente una pregunta, ¿vale? Para intentar cumplir con el programa, y si tenéis más dudas luego podéis consultar con la doctora Martín, que siempre está dispuesta a resolver las dudas. Gracias. Quería preguntar, bueno, me ha llamado la atención que en las condiciones asociadas al SIBO la fibromialgia se asocia en un 93% de los casos. Entonces, ¿tú recomendarías a todos los pacientes con fibromialgia, con síntomas, evidentemente, de SIBO, realizarles este test? ¿O bueno, como vemos es un estudio de prevalencia y en estos estudios de prevalencia son generalmente estudios retrospectivos en los cuales, o transversales, y en este tipo de estudios la prevalencia primero es muy variable y no podemos determinar si es causa-efecto, es decir, si hay una relación causal entre los pacientes entre la fibromialgia y el SIBO o si es coincidencial. También es cierto que frecuentemente los pacientes con fibromialgia son hiperconsultantes y que puede haber el sesgo de que en ellos se haya realizado más estudios de SIBO, se hayan realizado más pruebas de descarte y que muchos sean falsos positivos. Pero bueno, la prevalencia es la que está descrita, no tenemos otros estudios de prevalencia, como decía el doctor Álvarez, y es muy variable, o sea, puede ser desde muy baja hasta muy alta, entonces fiarnos de ella no parece que fuera lo correcto. Cualquier otra duda luego lo podéis consultar con la doctora Martín. Gracias.